Bueno, lo voy a hablar sobre la importancia del derecho romano, o lo que a mí se me hizo más importante. El Roma se fundó en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, que estos fueron los gemelos amamantados por una loba, y tiempo después Rómulo mata a su hermano Remo para él quedarse con el liderazgo, ¿no?, de Roma, y así él empezó su forma de gobierno, que sería la monarquía. Durante esta monarquía duró del año 753 al 513 a.C., en lo cual él inició sobre el monte Capitolino. El derecho romano pues es el conjunto de los principios básicos que han regido la sociedad en las diversas épocas de la existencia que tiene, ¿no? El derecho romano, ¿por qué lo estudiamos? Lo estudiamos porque es la base o son los cimientos de nuestro derecho actual que tenemos, y también porque tenemos que tener una cultura jurídica histórica, que eso sería como saber las ciertas particularidades que tiene este derecho, así como el del propio positivo. En Roma se habla que existieron diferentes tribus, los cuales fueron tres, que eran los sabinos, los etruscos y los latinos, que estos formarían después, tiempo después, una forma de agrupación de centurias. Pero primero les voy a hablar sobre la familia. En la familia pues es una unidad básica que tienen las personas durante el parentesco, y conforma pues la unidad básica de la familia. La gens es la agrupación de las familias con el mismo tronco común. Y hablando la organización política, se tenía la organización de la tribu, que le corresponde 10 centurias por tribu, ¿no?, que serían los sabinos, los etruscos y los latinos. A cada uno le pertenecía 10 centurias, y de esas 10 centurias sería la unidad de infantería que estaba en torno a la estructura social sobre el censo militar. En la forma de la República del 510 al 27 de antes de Cristo, habla sobre la expulsión del último rey de Roma, y este va a dar inicio a una nueva forma de gobierno, en la que compartirá dos cónsules, y esas funciones ya no van a desempeñar solamente el rey. Dentro de esta república hablamos sobre la magistratura, que era como la carrera de honores, que se trataba de desarrollar y efectuar una meritocracia, en la cual van a desempeñar funciones hasta llegar a lo más alto, que era ser cónsul. En estas magistraturas existe la ordinaria, existe la extraordinaria. En la ordinaria se encuentran los cónsules, los prestores urbanos y los peregrinos. Y en la extraordinaria podemos destacar que son el dictador, el interregueno y el tribuno de la plebe, ¿no? Aquí existieron los comicios, que estos eran las asambleas populares en las que participaba el pueblo. Están divididas en tres comicios, que serían los patricios, los ciudadanos soldados, y por las plebes. Sabemos que dentro de Roma se rigió cuando llegó Julio César, que esto fue como un orador gramático consumado, que también fue un gran militar, poco político, que era hábil en la habla, ¿no? Él era ambicioso y también era de ideas extremadamente profundas, y César fue quien adoptó a su sobrino Octavio, que era hijo de su hermana, para ser el heredero del poder. Durante este imperio del 27 antes de Cristo hasta el 1453, Octavio pasó a hablar sobre la muerte de su tío Julio César, hasta llegar al mandato, ¿no?, que se convirtió en un líder sin escrúpulos, pero gobernador sabio y prudente. Hablamos también sobre el imperio bajo Justiniano, el cual abarca del año 330, que es donde Constantino traslada al imperio a la capital del Bizancio, que formó la civilización que desarrolló los bizantinos, aquí por las influencias también árabes gramáticas, y también fueron como lo más importante del cristianismo, ¿no?, este personaje. Hablando sobre la jurisprudencia,
tenemos que decir que esta es de lo prudente que a partir del siglo II el derecho pasó a ser como un deporte intelectual, a ser como el estudiado en Roma, el más estudiado en Roma, porque decían que los que estudiaban derecho eran los que tenían más privilegios y eran los que estaban a hacer más que otros, pues porque si estudiabas derecho, tú llegabas a tu carrera del éxito, a tu camino del éxito. Hablando también sobre la historia interna y externa de lo que es el derecho romano, se habla que es todo aquello los aspectos que genera el contexto social en Roma, y también desarrolla el derecho que es la cadena de las instituciones, como lo que es la familia, los matrimonios, la tutela, los derechos reales, ¿no? Dentro de esta historia, que era historia interna y externa del derecho romano, encontramos las 12 tablas, que vendría siendo que esas 12 tablas serían las que beneficiaban al derecho, ¿no? En las cuales venía que el derecho procesal, el derecho de la familia, el derecho agrario, el penal, el derecho sacro, etcétera, etcétera. Que esas las 12 tablas decían de que existieron, claramente existieron porque era como el mandato, ¿no? Y decían que si era un código, y no es un código, este es un listado de las hipótesis y el código que este pretende absorber o abarcar todos los casos de manera abstracta y también de manera general. Aquí encontramos lo que son los plebiscitos, que estos eran las leyes de los plebeyos que tenían como sus propias asambleas y se las llamaban como la concilia plebis. Aquí también vendemos encontrando sobre los senadoconsultos, que estos eran las determinaciones del Senado y tuvieron como el carácter a la fuerza de la ley de lo que es el principiado, y se dice que se conocen más de 200 de ellos. Esto decae a finales de la República, después del emperador Heliglobal, que ya no existieron. También existió el derecho honorario, que este solucionaba lagunas del derecho civil, a veces también se contraponía para dar soluciones más justas a lo que se llama prácticas. Los edictos de los magistrados hablaban sobre la lista de acciones y excepciones que tenía el magistrado, que colocaba en sus paredes blancas, que ese tenía el propio de conceder o conocer el público durante el año de las funciones. En otro tema tenemos la recepción del derecho romano, que eso nos referimos a la aceptación de un sistema jurídico mediante el cual da un proceso del pueblo, ¿no?, que lo recibe. Y así también podemos saber que asimila de manera expresa y práctica la imposición que implica la fuerza y los conflictos, y no por ser voluntarios. El humanismo jurídico hace que los juristas buscaban estudiar el derecho estéticamente. ¿Por qué? Porque esto es un periodo de interés histórico y sociólogo, como así también sus aciertos de la doctrina. Este resalta el derecho desde lo más antiguo y clásico por encima de lo justiniano. Hablando sobre la escuela histórica, esta nace en el siglo XIX en Alemania por la Escuela Histórica del Derecho. Había dos modos de enseñar el derecho, que sería el mos gallicus y el mos italicus. Y aquí hubo como un movimiento codificador que desde el inicio del siglo XVII, que su primer revisado fue en el Código Civil de un año 1791, si mal recuerdo, y este alcanza a hacer su mayor triunfo en la expresión de uno de los 5 códigos que existieron, promulgados por Francia por Napoleón, y también sobresale sobre un código.
Esa sería mi explicación sobre la importancia del derecho romano. Espero que les guste.